Cornerstone Querétaro. Amar, crecer, vivir. Es un gusto para mí darles hoy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, de los que están presentes, de los que nos siguen en línea. Sí, sé que es 16 de septiembre y usted hubiera querido que este día fuera feriado y que no tuviera ni que venir a la iglesia. Sí, lo sé, pero Dios es mucho más alto que cualquier otra cosa y Él merece alabanza y adoración aún en 16 de septiembre. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Y en estos días tan especiales, usted todavía viene oliendo a pozole y orégano, pero aún así nosotros nos hemos reunido, y usted que está en casa, nos hemos reunido para poder disfrutar un poco de la presencia de Dios. Y hemos orado por cada familia de este país, y hemos orado por la nación, y hemos orado por cada uno de nuestras familias, que Dios haga su obra. Vamos, dígalo: Dios, haz tu obra en nuestras familias. Tome asiento unos segundos, tome asiento unos segundos. Le damos gracias a Dios porque usted pudo venir, pudo estar aquí. Y hemos pasado días maravillosos. El fin de semana que tuvimos, a veces se me acaban los adjetivos calificativos para el domingo. No sé, ya no sé qué decir, si maravilloso, fantástico, inolvidable, no sé cómo es. El domingo estuvo, bueno, el sábado y el domingo, señores, esto era de otro nivel. No sé si usted está de acuerdo, pero los domingos estuvo fantástico. Dele gracias a Dios por eso. Y en la tarea de poder bendecir cada familia, y en la tarea de que el reino de los cielos sea extendido, expandido, establecido en medio de nosotros, esta congregación en especial, desde el día en que fue fundado y como parte de su visión, tiene en su corazón poder ir proyectando a las personas y poder ir levantando todavía muchos más ministerios. Hoy es un miércoles especial, va a ser diferente, pero sígame, se lo voy a explicar. Una de las cosas que hacemos de tiempo en tiempo, de ciclo en ciclo, es poder tomar la vida de algunas personas, a gente que en su corazón tiene, ¿cómo lo digo? Tiene la fe, tiene la fuerza, tiene la pasión por agarrar su palabra. Dios le habla y querer compartirla. La casa se ha caracterizado por poder levantar gente que puede tomar la palabra de Dios y la puede exponer con una guianza del Espíritu Santo y con una mirada muy peculiar a la Escritura. Usted lo sabe, el domingo tuvimos una exposición de la palabra muy hermosa y cada domingo disfrutamos de ello, a veces en mi persona o a veces en otras personas que la casa ha podido ir formando poco a poco por la gracia y por la guianza del Espíritu de Dios. Así es que no soy el único rostro en esta casa, hay muchas otras personas y ustedes los han visto, se han formado, se han forjado, se han levantado y Dios los está usando. Bien, de tiempo en tiempo esa tarea hay que retomarla porque eso no se acaba. Así es que cuando nosotros abrimos este espacio, a veces una voz nueva se levanta en este púlpito. Nuestra actitud y nuestra tarea al escuchar una voz nueva no es solamente criticar, porque ustedes ya son expertos en todas las ponencias y pueden comparar y pueden decir acá, allá o más allá, o que sí, estuvo bien pero le faltó. No es esa. El asunto es que el Dios del cielo puede hablar a través de cualquier. Es Dios todopoderoso. Y esto es, si Dios me usa a mí y usó a la burra de Balaam, hombre, Dios es Dios. Pero esta es la posición y esta es la actitud cuando ven una voz nueva. Es que Dios me está diciendo. No es solo cómo lo dice o cómo lo articula o cómo lo estructura. Es lo que el Espíritu Santo me está hablando. Y si ustedes recuerdan, porque se los hemos enseñado, a poner esa demanda en el cielo: Padre, háblame. Dios va a usar al que tenga que usar. Ahora le voy a hablar a título personal. A veces las mejores predicaciones que una persona puede dar no es porque las haya estudiado mucho, es porque el pueblo tiene mucha hambre.
Y cuando el pueblo tiene mucha hambre, el Dios del cielo cocina algo muy grande y solo nos utiliza como meseros. ¿Me está entendiendo? A veces las experiencias más hermosas han surgido cuando lo que tú tenías pensado predicar, dice Dios, hazte a un lado, voy a usar solo tu cerebro, tu boca, tu lengua, tu corazón y tu espíritu para darles a Él, y es Él el que cocina. Pero no es porque nosotros seamos muy perfectos, es porque ustedes le pusieron al cielo la demanda de queremos oír, queremos escucharte, queremos saber de ti. Y este miércoles tiene ese sabor. Quiero que podamos escuchar en medio de nosotros una prédica diferente y una voz diferente. Dígame que está listo. De todas maneras, yo aquí estoy, yo voy a cerrar y usted me va a escuchar el domingo y el otro domingo, y en casa me va a escuchar también el domingo y el otro domingo y el otro domingo, hasta que se harte de mí. Pero mientras tanto, no quiero faltar al reino de los cielos y a la visión que nos dio de restaurar, formar, instruir y proyectar. Así es que quiero que con un fuerte aplauso anime a la persona de Gesiel, que hoy nos va a compartir la palabra del Señor. ¿Cómo están? Hay mucha gente que cuando se sube aquí, lo primero que dice es muy imponente el pararse en el mismo lugar que se ha parado a predicar el pastor Rubén. Y la realidad es que sí. O sea, muchas veces estoy allá, en la esquinita, y ahora me toca estar aquí, y sí se siente la diferencia. Siempre he pensado que hay que saber reconocer lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha regalado, las palabras que nos ha dado a través de muchas personas como el pastor Rubén. Y no me cabe otra cosa más que dar gracias por lo que Dios es. Para los que no me conocen, me presento. Soy Gesiel, yo vengo de la Ciudad de México, así como hay muchos de Veracruz también, hay muchos de la Ciudad de México. Entonces, yo estudié comunicación. Y en comunicación nos enseñaban a ser muy cuadrados, muy específicos al tratar de decir las cosas. Por ejemplo, el cubrebocas. Hay cosas que nos impiden entender los mensajes de manera correcta. También cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, enfrente de alguien, cuando estamos exponiendo o estamos tratando de hacer que alguien entienda un mensaje, nosotros tenemos que ser muy claros, pero también hay muchas barreras, como por ejemplo, cuando alguien no conoce a otra persona. Lo que pasa es que cuando estamos entablando una conversación nueva con alguien, iniciamos pensando de, híjole, es que no lo conozco, es que no sé si me va a caer bien. Y pues si no les caigo bien, pero vamos a romper un poquito el hielo con algo que me pasó hace mucho. Una anécdota que escuchábamos en la escuelita de los domingos. Yo soy cristiano de nacimiento. Toda mi vida prácticamente nací en la iglesia. Y una vez estábamos en un domingo y nos estaban hablando sobre la parte de la Biblia donde Jesús es tentado después de que oró y ayunó. Entonces, nosotros salimos de la clase y una mamá le pregunta a su hija, hola hija, ¿cómo te fue? Que no sé qué. ¿Qué aprendiste? Y le dice la niña, pues aprendí que no hay que orar ni ayunar porque si no se te aparece el diablo. Entonces, ella lo entendió de ese modo. Y creo que nosotros podemos entender también las cosas de distinta manera. Pero como les había platicado, yo estudié comunicación y vamos a tratar de ir poco a poco para entender lo que Dios hoy tiene para nosotros. Vamos a tomar el verso de Éxodo, capítulo 20, del 18 al 21. Lo pongo. ¿Ya lo tiene? Levante la mano, quien ya lo tenga. Ahí está, Yarra.
Y dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Padre, que hoy seas tú quien hable en este lugar. Que hoy sea tu palabra la que venga, la que descienda, que toque nuestros corazones, que toque lo más profundo de nuestro espíritu. Que nosotros podamos entender qué es lo que tienes tú para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, abre nuestro entendimiento y estamos dispuestos a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede repetir conmigo? A mi situación le falta una palabra de Dios. Vamos a enfocarnos en el verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Es muy interesante cuánto llegamos nosotros no a conocer, sino a desconocer de todo lo que nos rodea. Nosotros convivimos con personas muy diferentes a nosotros todos los días. Podemos convivir con personas que vienen de un distinto lugar, personas que hablan diferente a nosotros. Me pasó con Eliab, los que lo conocen. Cuando yo llegué, él decía muchas palabras que yo no entendía, pero porque pues, la cultura y las costumbres de allá son muy diferentes. Entonces nosotros convivimos con tantas personas y a veces se nos hace como tan fácil y tan normal convivir con ellos que llegamos a tomar como entendido lo que ellos son. Hoy día puedo decir que yo no conozco al 100% la cultura, por ejemplo, de la cual viene Eliab, o la cultura de una persona que viene de Sudamérica o de Europa. Entonces, una de las cosas que también yo me puse a pensar cuando estaba leyendo este pasaje es, las personas que tienen debilidad visual o que son ciegos, realmente no podemos entenderlos. Decimos, ay sí, por ejemplo, vemos una persona que está cruzando la calle y que no puede ver, decimos, ay, ayúdale al señor, ayúdale a la señora, pero realmente no podemos entender, no podemos saber cuál es su necesidad. Vamos a hacer un experimento que yo vi en redes sociales. Una chica decía, ¿ustedes saben ciertamente qué ve una persona que es ciega? La verdad es que ninguno de nosotros lo sabemos. No podemos decir, ay, pues ven negro. No, pero pues, si no conocen ellos lo que es el color negro, entonces, ¿cómo podemos conceptualizar lo que pueden ellos ver? Entonces, esta chica decía, cierra un ojo, y si quieren ustedes háganlo, cierra el ojo derecho, solamente el ojo derecho, y deja abierto el izquierdo. Entonces, tú dime, ¿qué ves con el ojo que cerraste? ¿Qué color ves? Eso es lo que ella dice que pueden ver estas personas. Realmente no sabemos, realmente no lo podemos comprender hasta que lo padezcamos. Pero es bien interesante cómo nosotros podemos pensar que esto es oscuro, que para lo que nosotros puede parecer que ellos ven como algo negro o algo oscuro, para nosotros puede ser algo muy normal, ¿no? Como cuando apagamos la luz o como cuando nos tapan los ojos, no sé. Podemos pensar que es algo muy normal, pero no tenemos la idea concreta. Ahora, hay que ver entonces para nosotros como personas normales, ¿qué significa la oscuridad? La oscuridad físicamente para muchos puede ser lo que decía. ¿Sabes qué? Se me fue la luz en la noche y no veía nada. Puede ser que, ¿sabes qué? Salí en la noche y solamente me alumbran las lámparas de la calle y eso para una persona puede ser oscuro. En mi concepto, la oscuridad es la falta de luz. Ese es mi concepto como yo lo he entendido. La oscuridad existe porque no hay luz en ese lugar. Entonces, yo lo tomo de este modo porque es
un principio de donde quiero partir. Si leemos de nuevo la parte Éxodo 20:21, dice: Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Génesis 1:4, no lo busqué, dice: y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. En Juan 1 dice que Juan no era en sí la luz, sino que él estaba ahí para que él diera testimonio de la luz. En Juan 8 más adelante dice que Jesús es la luz. Y tal vez todo esto lo hemos escuchado y nos hemos regido o hemos avanzado bajo este concepto de que Dios es luz por sí mismo. Pero tal vez podemos meternos un poquito más. ¿Por qué? Porque en Éxodo 20:21 habla de la oscuridad en la cual estaba Dios. Y ahí me surgen preguntas. Uno, ¿por qué Dios estaba en la oscuridad? Si nosotros tenemos en la cabeza este concepto y decimos, ay, Dios es luz y la luz de Dios, pero ¿por qué entonces marca en Éxodo que estaba en la oscuridad? Segunda, ¿por qué Moisés se tuvo que acercar hasta palpar la oscuridad para escuchar a Dios? Y si Dios es luz, ¿por qué estaría en medio de la oscuridad? En otras versiones de este mismo texto se habla de una nube densa y oscura. O sea, imagínense el escenario cuando vas en carretera y de repente ves una nube enorme negra enfrente y dices, ahí está lloviendo. Pero conforme te vas acercando, la nube se va haciendo más y más grande. Incluso cuando son como tormentas, cuando son huracanes en el mar, nosotros pues sí vemos las fotos o vemos, bueno, yo los veo, vemos todo esto. Y la verdad hasta da miedo porque son cosas que no podemos o no son como cotidianas para nosotros. Entonces, si se está hablando de una nube densa y oscura, no podemos tampoco como entender qué tan impresionante pudo ser esto. Regresamos al verso 18, donde dice: todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Primero vamos a contextualizarnos en esta escena. Imagínense que ustedes del pueblo de Israel y ya hay un cerrito aquí cerquita y encima hay una nube de la cual salen relámpagos, que está, el monte está humeando, que suena una bocina, o nosotros diríamos, bueno, el relámpago está bien, ¿no? Pero la bocina, ¿de dónde sale una bocina? Entonces, creo que es algo muy anormal que no podemos nosotros llegar a entender como tan fácil. Y por eso doy un poquito de crédito al pueblo que decían que tenían miedo, temblaron y se pusieron de lejos. Y bueno, ¿qué le dijeron a Moisés? Ve tú habla con Dios. Así como, ¿sabes qué? Pues ve tú y ahí nos dices qué pasó. Pero que no sea Dios quien hable directamente con nosotros, porque si no nos vamos a morir. Eso era lo que ellos creían. Realmente no sabían qué es lo que estaban viendo enfrente. Entonces, para ellos era de que, ¿sabes qué? Me quedo aquí, no me voy a mover. Incluso en 2 ocasiones en el verso dice que ellos estaban de lejos. No era de que me quedo aquí, no, al contrario, ahí nos vemos y me voy hasta acá, porque sentían miedo. Y sí, como les dije, doy un poquito de crédito porque pues eso es algo que no se ve todos los días. Entonces, la pregunta aquí clave, refiriéndonos a la oscuridad y a la nube en la cual estaba Dios, es: ¿Dios dejó de ser luz para estar en la oscuridad? No, la respuesta es no. Romanos 5 dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y si retomamos el significado de oscuridad como ausencia de luz, entonces entendemos que si había oscuridad, una luz podía brillar más o podía ser incluso más visible. Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la lámpara del teléfono o una vela o un cerillo, lo que sea que produzca luz, no es lo mismo que lo encendamos en medio de un cuarto súper oscuro a que si lo encendemos en medio de un lugar que está soleado o que está lleno de lámparas como aquí enfrente. No se ve igual. Entonces la luz brillaba un poco más, era visiblemente más intensa. Pero entonces aquí sale la pregunta: ¿cómo es que el pueblo no veía esto si la luz de Dios estaba en medio de la oscuridad? ¿Por qué estaban dudando tanto? Ahora, Isaías 45:3, tampoco lo busqué, dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Aquí hay que resaltar un par de partes que dice, que habla de los tesoros escondidos y los secretos muy guardados.
¿dónde están los secretos de Dios? ¿Dónde están estos tesoros? Porque habla de que es algo profundo y es algo escondido. Para avanzar hay que entender algo que cuando yo lo entendí dije, hay 3 tipos de oscuridades. Y me va a decir, no es cierto, porque nada más yo veo en la noche ahorita que salga va a estar oscuro y para mí eso es oscuridad. No, hay 3 tipos de oscuridades. La del hombre, la de Dios y la del diablo. Y vámonos poco a poco, uno por uno. La oscuridad del hombre, vamos a olvidarnos un poquito del concepto físico, que es de que no tengo luz y no veo y prendo la vela. No, vamos a quitarnos eso de la cabeza. La oscuridad del hombre es el desconocimiento que nosotros tenemos. Se sonará un poquito agresivo, la ignorancia que nosotros tenemos sobre algo o sobre alguien. Si nosotros lo buscamos como tal en la Biblia, Génesis dice, y dijo Dios, hágase la luz. Entonces nosotros pensamos de, ¿sabes qué? Pues sí, salió el sol y empezó a verse todo clarito. Vamos a meternos un poquito más profundo. A partir de ese momento, toda la historia del hombre empezó a contarse. Toda la concepción del hombre como tal, todo el pasado, el presente, el futuro, toda la existencia del hombre se empezó a contar desde ese momento. Por eso Génesis dice que vino la luz. ¿Por qué? Porque Dios entonces empezó a darnos este entendimiento que a partir de ese momento nosotros empezaríamos a existir, empezaríamos a formar parte de la historia de la humanidad. Y ya no estábamos como tratando de entender, es que pues Dios, ¿cuándo nació? Y Dios, ¿hasta cuándo va a estar? Dios siempre ha sido, Dios es y Dios va a perdurar por siempre. Y nosotros no podemos tal vez entender esta parte, pero por eso Dios nos trae luz, nos trae conocimiento y nos dice, a partir de este momento empieza tu historia, la historia que va a perdurar para la eternidad con Él. Pero terrenalmente empezamos a contar desde ahí. Cuando no conocemos algo o no conocemos nada de algo, estamos pasando las palabras un poco más locales, tenemos una oscuridad o andamos en la sombra respecto a ese tema. Cuando no conocemos de un tema o lo ignoramos, nos preguntan, oye, ¿qué sabes de tal cosa? Pues yo nada más sé que inventamos 1,000,000 cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos una certeza de lo que realmente es esto. Eso mismo pasa con las personas. Si usted no conoce a su vecino, no va a saber ni qué le gusta, ni qué no le gusta, no va a saber siquiera si en algún momento necesita ayuda, si en algún momento necesita algo de usted que pueda aportarle, porque no lo conoce. Estamos a oscuras en el conocimiento de otra persona. Entonces, si usted no conoce a alguien, menos va a saber qué es lo que esa persona quiere decirle. Si usted no conoce y no se ha metido o preocupado en conocer a profundidad a alguien, no va a saber qué es lo que él tiene para usted. ¿Qué tal que una persona, su vecino, está en su casita y usted la ve igual que la suya porque vive en un fraccionamiento y dice, esta persona pues puede ser como cualquier otra? Pero tal vez usted nunca se ha preocupado por conocer y no sabe si la persona tiene a Cristo en su corazón, no sabe si la persona necesita o tiene alguna necesidad respecto a salud, que tiene alguna necesidad familiar, que tiene alguna necesidad. Simplemente por el hecho de no conocer a Jesús, ya tiene una necesidad. Y si nosotros no nos preocupamos por conocer a alguien, ¿cómo vamos a saber qué es lo que podemos nosotros dar? Entonces, vamos a ponerlo en claro. La oscuridad del hombre es el desconocimiento, lo que ignoramos, lo que no sabemos en nosotros, en nuestro entendimiento humano. Ahora vamos con la oscuridad de Dios. Lucas dice
luz para revelación a los gentiles, y Daniel 2:22 dice que Dios revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿A qué se refiere entonces con lo escondido y lo profundo? Ya lo estábamos viendo en una parte anterior. Cuando algo o alguien está escondido, o cuando estamos jugando, por ejemplo, escondidillas, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un lugar donde no nos vean. Cuando nosotros queremos esconder algo, por ejemplo, en la primaria y en la secundaria, no sé a quién le pasó que le escondían la mochila. Bueno, la escondían justamente en un lugar donde no se viera. Y bueno, si vas en la mañana, dices, pues está bien porque pues es plena luz del día y puedo buscar y pues por ahí se ve mi cinta que es azul de mi mochila, pues ya la encontré. Pero ¿qué pasará si la estás buscando en medio de la noche? Va a estar aún más difícil que la encuentres. ¿Por qué? Porque está oscuro, porque no es tan fácil de ver. Entonces, podemos entender eso como algo escondido. Nos vamos a un lugar que nadie ve. Ahora, ¿a qué nos referimos con lo profundo? ¿Cuántos han conocido el mar del Caribe, Cancún y por allá? ¿De qué color es el agua, el mar cuando se acercan a la orilla? ¿Es igual, por ejemplo, que el de, no sé, el de Acapulco? ¿Es igual que el de Veracruz, Vallarta? No es igual. Ese azul es mucho más clarito. Incluso si nos metemos al mar, el agua está incluso hasta más clara. No se ve como amarilla o no se ve de ningún otro color, se ve muy cristalina. Pero ¿qué pasa si nosotros en el mismo mar del Caribe nos metemos al mar y avanzamos, no sé, 200 metros, 500 metros? ¿El azul del agua sigue siendo el mismo? ¿Qué pasa con ese azul? Se torna un poco más oscuro. Entonces, ¿qué pasa si nos vamos metiendo todavía más adentro? Ese azul que tal vez era turquesa y se volvió un azul, no sé, un poquito más oscuro, si nos metemos más, vamos a empezar a notar que se empieza a tornar negro. ¿Y qué pasa si en lugar de ir así, vamos así? Empieza a filtrarse la luz y se empieza a ver menos. Se empieza a ver ahora sí lo que conocemos como un color negro o lo que conocemos como oscuridad física. Entonces, eso nos quiere decir que si nosotros vamos más profundo en algo, más oscuro se torna el asunto. Y si más oscuro se torna el asunto, menos vamos a poder ver a nuestro alrededor. Por ejemplo, si usted está en su casa y se va la luz y lleva viviendo en esa casa 25 años, le será más fácil o más difícil encontrar un lugar que si usted estuviera en una casa en la cual lleva viviendo 2 días. Es más fácil en algo que conocemos. Pero cuando está oscuro, todo a nuestro alrededor empieza a tornarse más complicado de ver. Pero si lo pasamos a un aspecto positivo, mientras más nos adentramos en algo, menos a nuestro alrededor nos empieza a hacer ruido. Menos cosas nos empiezan a distraer. ¿Por qué? Porque no vemos nada. Entonces, si nos metemos más profundo, si nos interesamos en ir más profundo en algo o en alguien, menos distracciones vamos a tener y vamos a estar un poco más enfocados, porque si nosotros estamos en nuestra casa, si vamos a un lugar y decimos, en algún momento me voy a topar con pared, pero sabemos que ahí está, porque conocemos nuestra casa. Y si nos metemos más profundo, sabemos que nos vamos a encontrar con algo. Puede repetir una vez más, a mi situación le falta una palabra de Dios. Entonces, ahora vamos con el tercero, el diablo. El diablo también tiene su oscuridad. ¿Cuál es esta oscuridad del diablo? Hemos nosotros aprendido, así como relacionamos a Dios con luz, también hemos relacionado al diablo con las tinieblas o al diablo con la oscuridad. Y justamente es eso. El diablo, su territorio o su dominio es la oscuridad, las tinieblas. ¿Pero a qué se refiere? No es, como les dije, no es que se le vaya la luz, sino que estamos hablando del pecado, que estamos hablando de todo lo que no es bueno, todo lo que Dios aborrece que se traslada en pecado.
Entonces, Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, podemos entender que el lugar donde van los pecados es lo profundo del mar. ¿Y qué características vimos del mar en lo profundo? Que está oscuro, que no se ve nada, que es incierto hasta cierto punto. Entonces, cuando estamos en un lugar en el cual estamos totalmente inmersos en una oscuridad, siendo honestos, estamos al pendiente de todo, porque cualquier cosa nos puede pasar. Si estamos corriendo en un lugar donde no vemos nada o no conocemos, estamos vulnerables. Y justamente ese es el dominio del diablo. Si uno va caminando en la oscuridad, si uno va caminando en el pecado, si uno va caminando en cosas en las que él domina, estamos a su merced. Estamos dentro de donde él tiene toda la facultad para influir en nosotros. Entonces, ahora entendemos que la oscuridad de Dios es lo oculto, lo que no nos ha sido revelado. Entendemos que la oscuridad del hombre es el desconocimiento o la ignorancia sobre algo o alguien, y la oscuridad del diablo es el pecado y la maldad. Entonces, ahora viene algo muy interesante. Dios y el diablo son extremos, por así decirlo, y nosotros estamos en el medio. Y así como todo lo que tenemos en esta vida no puede ser ni mal, ni medio bueno, ni puede ser ni medio malo. Siempre tiende a haber una inclinación hacia cierto lado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos nuestra oscuridad o nuestro desconocimiento y lo acercamos hacia uno de los extremos? El ejemplo: si ponemos nosotros nuestro desconocimiento y lo juntamos, nuestra oscuridad, a la oscuridad del diablo, ¿qué es lo que pasa? Estamos entrando entonces, conjuntamos nuestra ignorancia con el pecado, nuestro desconocimiento sobre algo con la maldad, con los dominios del diablo. Y ahí llega la idolatría, llegan los conceptos erróneos, llega todo eso que le da poder al diablo de influir en nosotros. Porque le estamos diciendo: ¿sabes qué? Yo tengo una vulnerabilidad que es mi oscuridad, mi desconocimiento, y me acerco a tus dominios. Es como que muy entendible que el diablo diga: pues bueno, pues vente, pues aquí yo sí me la sé, pero nosotros no sabemos, y por eso estamos cayendo en esa parte. Mi papá siempre me dijo algo muy, muy interesante que hasta la fecha me sigue pegando en la cabeza, y me dice: una vez yo estaba en la preparatoria y había un cuate que tocaba la guitarra. Y yo lo veía y veía cómo tocaba, y tocaba súper rápido y se sabía un buen de canciones. Y yo llegué con mi papá una vez y le dije: híjole, es que este cuate, no hombre, sabe un buen. Es un prodigio. O sea, estaba ahí alabando a este cuate y me dice: ay, hijo, es que no es que él sepa mucho, es que tú no sabes nada. Y es muy cierto. Muchas veces nosotros pensamos que algo o alguien está fuera de nuestro alcance, o que está muy por encima de nosotros, a nuestro razonamiento. Pero la realidad es que no es eso, es que nosotros estamos todavía un poquito más abajo de este tema. Pero no quiere decir que sea inalcanzable. Y sí, esa vez mi papá me dijo: es que tú no sabes nada. Y yo dije: pues eres mi papá, no te pases de lanza, ¿no? Pero me dijo: no, o sea, entiende que es un nivel al que tú aún no llegas, pero que vas a poder llegar en algún momento. Cuando llegues a saber o a conocer todo lo que Él puede estar conociendo, ya no te vas a comparar, ya vas a estar en el mismo nivel. Entonces, si ya vimos lo que pasa cuando juntamos nuestro desconocimiento, nuestra oscuridad con la oscuridad del diablo, ¿qué pasa si la juntamos con la oscuridad de Dios? Si ya vimos que en un lado, si nos acercamos a la oscuridad del diablo, pues el diablo va a dominar sobre nosotros porque son sus terrenos. Pero si nos juntamos o nos pegamos a lo oculto de Dios,
si nos pegamos a lo profundo de Dios, ¿qué es lo que pasa? Moisés subió al monte. Imagínese ahora esta escena. Estamos viendo el monte de lejos, con una nube enorme, con un buen de rayos y una bocina que no sé dónde salió. Y la verdad es que el pueblo tenía miedo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Es la verdad. Y Moisés también era humano. Entonces el pueblo le decía, ve tú. Y Moisés decía, sí, sí voy, pero pues dentro de él era como de, híjole, pues sí voy. Porque era humano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la humanidad del pueblo y la humanidad de Moisés? Moisés sabía y entendía algo, que detrás de esa nube, detrás de esa oscuridad y esa nube densa, ahí estaba Dios. Y eso fue lo que lo impulsó a seguir. Moisés entonces iba caminando y tenía atrás al pueblo que le decía, oye, pues sí, vete, aquí te esperamos y que Dios te bendiga y que te vaya bien y lo que quieras. Y Moisés decía, sí, pues ya voy. Entonces iba caminando y con cada paso que daba, su humanidad le decía cosas. Su humanidad estaba como de, oye, ¿ya viste? Está bien grande esa nube y la bocina suena bien duro. ¿A qué vas? ¿Por qué vas? El pueblo realmente no sabía qué había detrás de esa nube, no sabía qué había encima de ese monte. Y eso era lo que los hacía quedarse en su comodidad o en su seguridad. ¿Y Moisés qué hizo? Moisés avanzó. Moisés avanzaba y sí, como todos y cada uno de los que estamos aquí, cuando avanzamos, nuestra humanidad nos habla y nos dice, no vayas, ni siquiera sabes qué te vas a encontrar allá arriba. Y Moisés daba otro paso y su humanidad le decía, párate, mira, allá atrás estás bien, ¿para qué? ¿Qué necesidad tienes de ir? Yo me imagino, porque eso no lo dice la Biblia, que cuando Moisés iba caminando, iba pensando en todo esto que el pueblo le había tratado de meter. El pueblo no conocía, no sabía qué había allá atrás. Y tal vez Moisés, en un porcentaje tampoco. Pero ¿qué había pasado? Dios lo llamó. Así como Jesús llamó a Pedro a que bajara de la barca. ¿Y dónde lo llamó? Lo llamó en medio de la noche, en medio de una tormenta, con muchos truenos. Algo muy parecido a esta situación. Y nosotros podemos entender que entonces, cuando Dios nos llama, hay muchas cosas que están en nuestra cabeza y nos dicen, ¿a qué vas? Nos dicen, quédate aquí estás cómodo. Y como Moisés, nosotros podemos dar un paso hacia adelante donde Dios nos llama y nuestra cabeza nos dice, oye, no pidas perdón. Oye, te peleaste con tu hijo, no le digas nada. Así déjalo, se le va a pasar, así son los niños. Y das otro paso y te dice tu humanidad, oye, te peleaste con tu esposa o tu esposa no te habla, pues así déjalo, te buscas otra. Porque somos humanos. Y cuando sigues caminando, las cosas que te van diciendo en tu cabeza son cada vez más fuertes. ¿Tienes miedo de ir a hablarle a esa persona? Que te encontraste una persona en el transporte público, que vas caminando en la calle y de repente sientes algo así. ¿A cuántos les ha pasado? Vas caminando en la calle y de repente Dios te dice, háblale a esta persona. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos? ¿Quién sinceramente dice, ay, si Dios me dice, yo voy? Admiro a las personas que lo hacen. Porque muchas veces yo en mi humanidad, yo no le entro. Una anécdota rapidísima es que una vez en un campamento yo estaba tocando, era de puros chavos. Yo estaba tocando y cuando terminaron los 3 días de campamento, ya nos íbamos de regreso cada quien a su casa.
Y Dios me había hecho sentir algo muy fuerte respecto a un chico que estaba ahí. Y un día antes de irnos yo oré por él. Y al final cuando nos íbamos, en mi corazón sentía muy fuerte, regálale tu guitarra. Yo sabía que a él le gustaba tocar la guitarra porque me lo contó, entablamos una amistad buena. Y me decía Dios, dale tu guitarra. Y no es mentira, yo la acababa de comprar hace como 2 meses. Y mi humanidad me dijo, no se la des, pues la acabas de comprar. Y yo dije, ¿será? Entonces me ponía a pensar y yo creo que a muchos les ha pasado este pensamiento de, ¿será Dios? O cochino diablo que me está diciendo. Y total que le estuve pensando y dije, ¿sabes qué? Sí voy. Tomé la guitarra, me bajé del coche y ya se habían ido. La verdad es que me sentí mal. Me sentí mal porque yo sabía y conocía la necesidad de él. Él me platicaba y me decía, es que en mi iglesia estamos ahorrando y estamos haciendo colectas y estamos vendiendo cosas para poder comprar equipo para la alabanza. Y yo no le di mi guitarra, sabiendo que él tenía una necesidad. Conocía, me preocupé por no ser indiferente ni ignorante a su situación. Y a pesar de que Dios me habló, no lo hice. Lo pensé mucho. Tiempo después, unos meses ya, me escribió y me dice, oye, ¿qué crees? Que juntamos todo el dinero suficiente y ya compramos esto. Me enseñó su guitarra que había comprado. Y algo bien curioso es que cuando él me dijo, yo por situaciones de dinero tuve que vender mi guitarra. No la tenía yo. Entonces, él ahora tenía una guitarra nueva y yo ya no tenía nada. No les digo que así va a ser en toda su vida, no, ay no, si te van a quitar todo. No. Es solamente un ejemplo de que conocía la necesidad de esta persona. Porque somos humanos y dudamos. Entonces, Moisés seguía caminando y con cada paso su cabeza estaba llena de pensamientos, de inseguridades. Pero su espíritu, con cada paso que daba, estaba más firme, porque sabía que el que estaba atrás de esa nube era Dios. Sabía que el que estaba detrás de todo esto que el pueblo desconocía era Dios mismo. Y entonces ahora yo hago la pregunta. Si nosotros fuéramos Moisés y viésemos toda esta manifestación gloriosa de Dios y Dios nos dice, ven, ¿irías? Ahorita podemos decir, ay, sí, yo voy, sí, Señor, llévame a mí. Pero no tenemos ni la más mínima idea de qué era lo que Moisés y el pueblo estaban viendo. ¿Qué pasa entonces si lo trasladamos al día de hoy? ¿Qué pasa si te digo que esa oscuridad, que esa nube densa, que esa sombra a la cual el pueblo le tenía miedo, son tus broncas en el trabajo? Que esa oscuridad son tus broncas emocionales. Mucha gente habla y dice, es que yo tengo problemas con mis hijos, con mi trabajo, de dinero. Pero también hay que saber que tenemos problemas con nosotros mismos y muchas veces son los problemas más fuertes que nos enfrentamos. Si te peleas con tu jefe y dices, bueno, es mi jefe, le suelto un... No, es cierto. Pero si es contigo mismo, ¿qué haces contra ti? Muchos dicen, la batalla más fuerte es contra uno mismo. Y la verdad es que sí. ¿Qué haces ahí? ¿Para dónde te mueves? Si tú mismo te estás siguiendo. La oscuridad es todo eso que no sabemos cómo solucionar. Que vemos y decimos, híjole, esto está bien grueso. Y muchas veces cuando tenemos miedo o incertidumbre de algo, sí decimos, híjole, pues mira, mejor ni me muevo. Si me muevo para acá, la vaya a regar. Si me muevo para acá, la voy a regar. Si me muevo para atrás,
solamente voy a retrasar lo inevitable. Esa es la oscuridad en la que hoy nos podemos encontrar. Repita de nuevo, a mi situación le falta una palabra de Dios. Más adelante del versículo, en Éxodo 34, 29, dice que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios. ¿Cómo era posible esto si pasó mucho tiempo en un lugar oscuro? ¿Qué pasa cuando nosotros nos despertamos, que estamos bien dormidos un sábado, que a los que no les toca trabajar, despertamos, no sé, 9 de la mañana, y ya está el sol enfrente de nosotros en nuestra ventana, abrimos los ojos? No es como de, ¡ay, el sol! No, o sea, nos pega duro en los ojos. Y es como de, ciérrale las cortinas o apaga la luz. ¿Cómo era posible que estuviese brillando después de estar en un lugar que estaba oscuro? Si la propiedad de ese lugar, según el pueblo, era que estaba oscuro. Mientras más estamos en un lugar, adoptamos características de ese lugar. Si nosotros, como les decía, estamos en un lugar muy oscuro y de repente nos avientan el lamparazo, nos va a lastimar los ojos. Y después pasó algo bien curioso en este versículo. Cuando baja Moisés, el pueblo se espantó. La Biblia lo dice. El pueblo se espantó, le tuvo miedo a Moisés cuando estaba brillando y no se acercaron a él. Entonces entendíamos que no era él el que estaba en la oscuridad, sino el pueblo, porque le tuvo miedo cuando bajó y lo vio brillando. Él adoptó la característica brillante de donde estaba, porque él no estaba en la oscuridad, él estaba con Dios. Y el pueblo bajó. Cuando baja Moisés, imagino que hasta le lastimaba, ¿no? Por eso yo no volteé para arriba, porque pasó así con el pueblo. Entonces, ¿no te gustaría que después de que Dios te llame en medio de toda esa oscuridad de tus broncas y de toda tu situación de dinero o en el trabajo, después de que Dios te hable en medio de esa situación, tú acudas al llamado y cuando salgas, todo ese pueblo, todos esos miedos, toda esa incertidumbre, toda esa duda, se espante de ti mismo y salga huyendo? ¿A cuántos les gustaría eso? La luz brilla más en medio de la oscuridad. Pero también hay que tener algo claro, hay que seguir moviéndose. Cuando el pueblo de Israel se estaba moviendo por el desierto, dice que en el día mandaban una nube que los cubriera y de noche mandaba una columna de fuego. Pero la columna de fuego no era para que pues ahí se quedan y de ahí no se mueven. Realmente era para que pudieran seguir moviéndose, que pudieran seguir haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, si Dios nos está diciendo que les ayudó a moverse aún en medio de la oscuridad, hoy no es nada diferente. Porque Dios, por medio de su palabra, por medio de una cercanía, por medio de una intimidad, Él nos revela. Él trae su luz a nuestra vida y podemos seguir moviéndonos. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a la oscuridad de Dios, cuando ponemos nuestra vulnerabilidad y la acercamos a la magnificencia de Dios. Dios toma nuestra vulnerabilidad y nos dice: hijo, de lo oscuro que yo tengo una palabra para ti. Nosotros podemos doblar nuestras rodillas y decirle: Dios, no sé qué hacer. Tengo tanto tiempo en este problema que ya no sé qué hacer. Dios dice: ok, pues mira, tienes que hacer esto.
Dios entiende tu situación. Dios sabe qué es lo que necesitas. Incluso antes de que tú se lo digas, Él lo sabe. ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés, cuando sube al monte, llega con Dios, llega a la oscuridad en donde estaba Dios. Y cuando bajó, sí dice que bajó brillando, resplandeciendo su rostro, pero no bajó igual que como subió. Bajó con una palabra, bajó con un pacto, bajó con una promesa de parte de Dios, después de haber ido a lo desconocido, solo por acudir al llamado que Dios le había dado. ¿A cuánto les gustaría eso? Nos acercamos a la oscuridad y salimos con una palabra de Dios, salimos con un pacto, salimos con una promesa que nos va a ayudar a seguir adelante. Si te dijera que Dios está detrás de tus problemas, ¿caminarías hacia Él? Imagina esto, si hoy te corren del trabajo, bueno, no hoy, mañana jueves, te corren del trabajo, tu coche se descompone el mismo día, te peleas con tu esposa, con tus hijos, y así para rematar, te empieza a doler una muela y te quedaste sin trabajo, no tienes dinero. ¿Qué haces? ¿Serías capaz de subirte al camión, a la ruta, con solamente lo de tu pasaje en la bolsa, pero con una palabra de Dios en el corazón? Con una palabra y con una certeza que Dios te dice: hijo, estás en lo más oscuro, estás en la plena sombra, pero aquí estoy yo. Sí, estoy consciente de que cuando nosotros nos las vemos difíciles, nos va a costar, es la realidad, nos va a costar. No es fácil ir y pedirle perdón a alguien que nos hizo daño. No es fácil ir y reconocer que nos equivocamos para poder solucionar el problema que tengamos. Entonces tú irías sin trabajo, sin dinero, sin coche, con la certeza de que Dios está contigo. ¿Avanzarías? Dígalo conmigo: necesito una palabra de Dios. Puede ponerse un momento. Hola, queremos tomar unos segundos para invitarte. Dios nos ha permitido que el mensaje del Evangelio pueda transmitirse a través de diferentes medios, herramientas, y queremos ser de bendición para ti. En nuestro corazón lo único que hay es que el reino sea establecido y el mensaje de Dios para tu vida pueda llegar. Queremos ayudar a construir el reino. Visítanos en Facebook como Cornerstone Querétaro o en YouTube, el canal igual, Cornerstone Querétaro. Y si tienes Instagram, Corner Querétaro. Todo el material solo está puesto a tu disposición con la intención, la profunda intención de nuestro corazón que te pueda ser útil. Te mandamos un abrazo, no dejes de vernos.